El problema decía que dejábamos caer un cuerpo desde una altura de 50 metros. Con esas condiciones, las condiciones iniciales para el punto A, y recordando que el sistema de referencia siempre lo tomamos en el punto más bajo, nos quedaría de la siguiente manera. Mientras que lanzábamos un cuerpo desde el suelo hacia arriba con una velocidad de 40 metros por segundo un segundo después, con lo cual las condiciones iniciales para el cuerpo B serían las siguientes. Teniendo esto en cuenta, vamos a calcular ahora lo que nos pedía el problema, es decir, apartado A, ecuaciones del movimiento, apartado B, ecuaciones de la velocidad, apartado C, dónde y cuándo se encuentran, y apartado D, tabla y gráfica, posición, es decir, espacio-tiempo. Bueno, vamos allá. Recordando que la ecuación general del movimiento vertical me venía dada por esta de aquí, y teniendo en cuenta los datos que nos ha dado el problema, lo único que vamos a hacer es, en la ecuación general, sustituir los valores que me han ido dando. Es decir, lo único que vamos a ir poniendo es lo inicial, velocidad inicial, espacio inicial, tiempo inicial, etc. En este caso, como la velocidad inicial es 0, 0 por cualquier cosa es 0, y el tiempo inicial también es 0, con lo cual sería 0. Así nos quedaría que la ecuación para el cuerpo A sería la altura inicial, que es 50, menos un medio de la aceleración, que es 4,9, por el tiempo al cuadrado. Así nos quedaría la ecuación del movimiento del cuerpo A. En el caso del cuerpo B, al sustituir en la ecuación general, nos quedaría que I sub 0 es 0, y por lo tanto velocidad inicial 40. Ahora sí que hay tiempo inicial, luego t menos 1, y menos un medio de la aceleración, que es 4,9, y tiempo menos 1 al cuadrado. Ahora vamos a desarrollar el t menos 1, el producto notable, y vamos a obtener la expresión de I de B. De tal manera que la ecuación para el cuerpo B del movimiento me quedaría menos 4,9 t cuadrado más 49,8t menos 44,9, después de haber realizado todas las operaciones matemáticas oportunas. Así ya tenemos la ecuación del movimiento del cuerpo A y la ecuación del movimiento del cuerpo B, que era lo que me pedía el apartado A. Vamos a pasar a ver las ecuaciones del movimiento, las ecuaciones de la velocidad para ambos cuerpos. Teniendo en cuenta ahora que la ecuación general de las velocidades tenía esta expresión para el movimiento vertical, pues vamos a pasar a particularizar para cada uno de los casos. En el caso del cuerpo A nos quedaría que la velocidad del cuerpo A es igual a velocidad inicial es 0, luego menos 9,8t, porque t inicial también es 0. Esa sería la ecuación del movimiento, la ecuación de la velocidad para el cuerpo A. Mientras que para el cuerpo B me quedaría que la velocidad es la inicial menos la aceleración de la gravedad por el tiempo menos el tiempo inicial. Ahora también desarrollaríamos esta expresión y entonces nos quedaría que la velocidad en el cuerpo B es 49,8 menos 9,8t. De esta manera hemos obtenido la ecuación de la velocidad del cuerpo A y la ecuación de la velocidad del cuerpo B. Vamos a pasar ahora al apartado de cuándo y dónde se encuentran ambos cuerpos. Para eso recordar que todos los problemas de punto de encuentro se basaban en que la posición de uno de los cuerpos tenía que ser exactamente la misma que la del otro cuerpo. Y utilizando esa condición de que la posición de ambos cuerpos debe de coincidir, vamos a resolver el problema. Recordando que en el apartado A, cuando habíamos calculado las ecuaciones del movimiento, estas eran las ecuaciones del movimiento, tanto para el cuerpo A como para el cuerpo B, pues ahora lo único que tendríamos que hacer es simplemente igualar 50 menos 4,9, que era la ecuación del movimiento del cuerpo A, es igual a la ecuación del movimiento del cuerpo B. De tal manera que nos queda
una única incógnita en la ecuación, que es precisamente el tiempo. Vamos a operar adecuadamente en esta ecuación y sacaremos el tiempo. Menos 4,9t cuadrado a un lado y menos 4,9t cuadrado al otro se van. Pasamos todos los números a un lado y todos los t's al otro, de tal manera que me queda 49,8t a un lado y 50 más 44,9 al otro, es decir, 94,9 al otro. Pasamos dividiendo el 49,8 y eso me queda que el tiempo de encuentro es precisamente 1,91 segundos. Ese tiempo de encuentro lo que hacemos es llevarlo a una de las dos ecuaciones. O bien lo llevamos a la ecuación de A o bien lo llevamos a la ecuación de B. Da lo mismo porque en ambos casos hemos partido de que la posición tanto en el punto, para el cuerpo A como para el cuerpo B coincide. Con lo cual lo que vamos a hacer es sustituirla en la ecuación más simple, que en este caso es la del cuerpo A. Vamos a poner que la I del encuentro la vamos a calcular de 50 menos 4,9t. Y en t lo que vamos a hacer es simplemente poner el 1,91. De tal manera que operando eso me da que el resultado, es decir, la posición de encuentro es a una altura de 32,21 metros. Ese sería el resultado, el dónde se encuentran, y el 1,91 segundos sería el cuándo. Ya tenemos el tiempo de encuentro y la posición de encuentro. Muy bien. Vamos al último apartado, es decir, también nos pedían la gráfica, posición, tiempo, pues vamos a intentar calcular dicha gráfica. Ahora en la gráfica hemos de tener un poco de cuidado porque el cuerpo A sí que empieza a moverse a los 0 segundos, es decir, este es el tiempo inicial para el cuerpo A, luego no hay ningún problema, pero el cuerpo B empieza a moverse a los 1 segundos, es decir, ese es el tiempo inicial para el cuerpo B. Luego, a partir del cuerpo B hay que tomar como mínimo 4 o 5 puntos, porque recordad que las gráficas que nos van a aparecer son parábolas. Y el punto final siempre ha de ser un poco mayor que el tiempo de encuentro, que os recuerdo que el tiempo de encuentro nos había salido 1,91 segundos. Lo único que tendríamos que hacer ahora es el tiempo y sustituyéndolo tanto en la ecuación de A como en la ecuación de B. Es decir, si voy sustituyendo el tiempo en la ecuación de A, si sustituyo 0, 50 menos 4,9 por 0 al cuadrado, eso me da 50. Si cojo la calculadora, 50, ahora sustituyo 0,5 en t al cuadrado, y entonces en este caso me da 48,8. Cogería el 1 y haría 50 menos 4,9, 1 al cuadrado, y en ese caso da 45,1. Y así sucesivamente. Ahora haríamos lo mismo, pero sustituyendo el t en la ecuación del cuerpo B. Lo único que hay que tener cuidado cuando sustituyamos en la ecuación del cuerpo B es que el cuerpo B empieza a moverse a los 1 segundo. Es decir, si sustituimos 1 segundo en la ecuación del cuerpo B, me sale que la altura, es decir, el cuerpo B partía del suelo y lo lanzábamos hacia arriba, es decir, estaba en el suelo, y durante ese segundo, como no se movía, ha estado en el suelo. Por lo tanto, las posiciones hasta ese segundo que empezaría el movimiento sería 0. A partir de ahí, pues lo que tendríamos que hacer es el tiempo, 1,25, sustituirlo. Si sustituimos en la ecuación de B el 1,25, es decir, menos 4,9, 1,25 al cuadrado, etc., y operando, eso me da 9,7. Si sustituimos el 1,5, eso me da 18,8. Si sustituimos el 1,75, eso me da 27,2. Y si sustituimos 2, eso me da 35,1. Con lo cual ya tendríamos la tabla para poder dibujar la gráfica, que sería el último paso a hacer. Pues vamos a dibujar la gráfica a ver cómo nos queda. La tabla de valores, es decir, los puntos para el cuerpo A, pues vamos a dibujarla. Bueno, sobre los ejes situamos en el eje de abscisas el tiempo, en el eje de ordenadas la altura, y ahora lo único que vamos a tener que hacer es ir colocando los puntos. Estos serían los puntos para el cuerpo A, que como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado,
me daría el movimiento de esa parábola, más o menos, obviamente. Vamos a ver cómo nos quedarían los puntos para el cuerpo B y dibujaríamos la gráfica. En este caso hay que recordar que desde el instante inicial hasta el segundo 1 el cuerpo está en reposo y que a partir de ahí empezaba el movimiento. Con lo cual esa sería la gráfica que nos quedaría, siendo el cruce entre ambas precisamente el punto de encuentro. Bueno, pues hasta aquí el problema.